Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Pasado. Hoy exploraremos el mundo económico del Virreinato de la Nueva España. ¿Cómo funcionaban las regiones económicas? ¿Qué papel jugaban las haciendas o los pueblos indígenas en esta economía colonial? Para eso me acompañan 3 invitados de lujo. Tadi. Gracias, Teresita, un gusto estar aquí realmente. De tal manera nos acompaña Saraí Tiquet. Un placer estar con ustedes. Y por último, Esther. Gracias por la invitación, estoy lista para entrarle al tema. Tadi, empecemos contigo. ¿Qué características económicas generales tenía el virreinato? Bueno, Teresita, antes que nada, la economía novohispana era fundamentalmente agraria, pero también muy diversificada. Teníamos regiones muy productivas como el Bajío, que es la agricultura y ganadería, y otras como Zacatecas o Guanajuato, que giraban en torno a la minería. El eje económico del virreinato era justamente esa complementariedad. La agricultura en el centro, minería en el norte, comercio en los puertos. Y eso generaba redes comerciales complejas, como por ejemplo, Tadi, la plata extraída de Zacatecas se transportaba hacia la Ciudad de México y de ahí al puerto de Veracruz, desde donde salía hacia España. Pero en el camino habían trueque, mercados y ferias. Fue un sistema económico muy dinámico para su tiempo. Interesante. ¿Y cómo se organizaban las propiedades de la tierra? Esther, ¿qué nos puedes contar? Ahí entra el corazón del modelo colonial. Habían 3 grandes formas de propiedad: las haciendas, que eran grandes propiedades privadas de españoles o criollos; los ranchos, que eran más pequeños y a veces de propiedad mestiza; y las tierras comunales de los pueblos indígenas, que seguían estructuras prehispánicas adaptadas al régimen colonial. Y también hay que recalcar que decir que las haciendas no solo eran centros de producción agrícola o ganadera, también funcionaban como núcleos sociales con capillas, trabajadores, a veces hasta tiendas. Eran como microcosmos rurales. Exacto, Tadi. Y muchas veces eran autosuficientes, aunque también podían integrarse a mercados más amplios. Como por ejemplo, una hacienda de trigo podría vender su producto en la Ciudad de México o incluso a través de redes mercantiles hacia otros virreinatos. Bueno, ¿y qué papel jugaban las ciudades? Bueno, Teresita, respondiendo a tu pregunta, las ciudades eran centros administrativos, comerciales y también de redistribución. La Ciudad de México era el corazón del virreinato, pero también había ciudades clave como lo era Puebla, Guadalajara o Oaxaca. Todas estaban conectadas por caminos reales y rutas comerciales, muchas de ellas custodiadas por autoridades virreinales. Al igual que no olvidemos los mercados locales y las ferias, eran fundamentales para la circulación de productos. Los indígenas llevaban productos agrícolas, textiles, artesanías y era un punto de encuentro entre culturas y clases sociales. ¿Hubo movilidad social o acceso a la propiedad para grupos fuera de élite? Era muy limitado, Teresita. La propiedad de tierras grandes estaba monopolizada por criollos y peninsulares. Algunos mestizos lograban comprar ranchos o trabajar como arrendatarios, pero los indígenas mayoritariamente trabajaban en tierras comunales o como peones en haciendas. Y esas desigualdades estructurales se mantuvo por siglos. Aunque había movilidad en ciertos oficios urbanos, el acceso al capital o a la tierra era muy restringido. Bueno, para ir cerrando este podcast, ¿qué legado dejó ese modelo económico en nuestra sociedad actual? Dejó mucho legado, ya que las desigualdades en la tenencia de la tierra, por ejemplo, se arrastraron hasta la Revolución Mexicana y muchas estructuras de poder local siguen teniendo raíces en la época colonial. Y también hay herencias positivas, el desarrollo de redes comerciales, técnicas agrícolas y hasta formas de organización local que aún persisten en comunidades indígenas.
En conclusión, en el Virreinato de la Nueva España, la economía era diversificada, con base agraria y minera, y una estructura de propiedad de la tierra que reflejaba la jerarquía social. Las haciendas, pueblos indígenas y ciudades jugaron papeles clave, generando redes comerciales y sociales que perduraron. Aunque hubo limitaciones en la movilidad social, este modelo económico dejó un legado duradero en la sociedad mexicana actual. Gracias a las tres. Hoy hemos entendido que la economía del virreinato era más que minera o haciendas. Era un sistema complejo con interacciones sociales, regiones o políticas profundas. Nos despedimos hoy. Hasta la próxima en Ecos del Pasado.